Buenas tardes, soy Brenda Ríos, soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y estoy haciendo el resumen sobre los antecedentes de las universidades. Las creaciones de las primeras universidades se remontan en el siglo VI. Estas fueron instituciones educativas de la Baja Media que reemplazaron a las escuelas monásticas que habían existido en la Alta Edad Media. Surgen en la época del cristianismo, donde el sentido del cristianismo era respecto a la educación y la cultura. Se fundó a partir de 1150 y establecen un modelo educativo donde la enseñanza giraba en torno a la religión. La educación era realizada por los monjes en las escuelas monásticas, eran centros de aprendizaje y fueron superadas en el siglo XI por las escuelas catedráticas originadas por el clero monástico. En las escuelas su principal propósito era educar a los sacerdotes para que fueran hombres de Dios, los que otros deseaban contar con alguna educación, pero que no querían. Otros deseaban contar con algún tipo de educación, pero no querían ser sacerdotes. A partir del año 787 se promulgaron decretos que recomendaban que todo imperio y restauración de las antiguas escuelas y fundaciones fueran nuevas. Entre las primeras universidades fundadas están en Italia, Inglaterra, Francia y España, las que proporcionaron a estudiantes educación artística, liberal y oportunidades de estudiar las ciencias, ya que anteriormente, como mencioné, solamente eran universidades que te ayudaban a estudiar, pero temas religiosos. El término universitas aludía a los estudiantes donde su papel importante era la investigación de campo y se realizaba debates y discusiones en donde compartían sus conocimientos. Algunas de las materias que se impartía eran la trivium, que era gramática, retórica, quadrivium, que era aritmética, geometría, astronomía, música, que era una enseñanza más científica. El estudiante podía seguir en contacto con sus estudios específicos, lo que se denominaba antes genéricamente la filosofía, y se incluía todo tipo de ciencias. Para la mayoría de las personas, entrar a una universidad significaba el hecho de que podían tener una oportunidad de aprender algún oficio o algún otro arte, podían viajar y mejoraban su situación económica en aquel entonces. Platón. ¿Quién era Platón? ¿O quién fue Platón? ¿O qué decía Platón? Platón decía que el hombre era el predilecto de Dios, solo que su idea le faltaba, tenía el libre albedrío. Sus ideas eran idealistas. Define la educación como un conocimiento esencial para todos los hombres, donde se describe como el arte de conducir a la sociedad humana. Él describe las artes como conducir a una sociedad humana. Estoy haciendo un pequeño resumen de los principales precursores de la educación. Aristóteles, su pensamiento era realista, definía al hombre como una persona animal racional. Él consideraba la esencia y que cada persona era independiente, pero que ambas cosas conformaban la sustancia, es decir, que no podía existir una sin otra. La primera escuela que recibe el título de universidad fue la Universidad de Salerno, en Italia, durante el siglo IX, donde se cursaban estudios de medicina, y después fue la Universidad de Bolonia en el 1088. En Italia fue famosa en toda Europa por sus estudios en humanidades y derecho, donde se enseñaba tanto el canónico como el derecho civil. El derecho canónico es el derecho que se veía en temas religiosos, en temas de religión. Y el derecho civil, que es el que conocemos hoy en día, ya que es, como algunos, no sé si algunos saben, el derecho civil, el derecho se creó en Roma y es el principal precursor de derecho. Gracias a ellos existe el derecho, crearon el derecho, estudiaron el derecho y formalizaron el derecho. Llevaban el derecho a una época de esplendor en Europa, provocando la independización como una ciencia jurídica de la retórica. Por ejemplo, algunos ejemplos de poetas que estudiaron fue Dante y Petrarca. Hoy en día la Universidad de Bolonia sigue siendo una institución de gran prestigio.
La Oxford es una de las universidades más antiguas que es en el 1096 se consideraba la universidad superior en cuanto a estudios de humanidades. Fue una de las primeras universidades que se crearon y una de las más reconocidas. También estuvo la Cambridge, que fue fundada en Inglaterra en 1208, en la segunda universidad más antigua de Europa. Por ejemplo, una de las universidades más importantes y más antiguas en Europa son la Universidad de Bolonia, la de Cambridge en Inglaterra, la Oxford en Inglaterra, la de Palencia en España y la de Salamanca, que está en España también. En América, las primeras universidades, entre ellas están la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Harvard, que está en Estados Unidos, la Universidad Yale, que está en Estados Unidos también, la Universidad Nacional Mayor de San Marco, que fue fundada en 1551. Actualmente tiene como 60 carreras y tiene bastantes ciencias, entre ellas una de las más antiguas que es el derecho. Y la Universidad Nacional Autónoma de México fue creada en 1910. Es una de las universidades más antiguas que hay en América. Bueno, mi resumen se basa en eso y que de acuerdo al video que observamos para la tarea, se puede decir que las universidades general fueron creadas como un movimiento de que ciertas personas en ese momento deseaban estudiar un poquito más y aplicarse no solamente en lo religioso, sino otros temas, y por eso surgió las humanísticas, las clases humanísticas y las clases jurídicas y las carreras humanísticas y las carreras jurídicas. Me parece muy interesante porque a pesar de que yo estuve en la universidad, hice mi licenciatura y estudié otros diplomados, pues nunca me habían dado en una clase o me habían explicado el origen y las características de las universidades. Así que en este video pude observar, pude estudiar y pude entender cómo se originaron, cómo se fundaron, cuáles fueron las principales y el deseo que tenía en esa época los estudiantes o las personas que aspiraban a ser estudiantes, de no solo aprender lo que en el momento había y lo que en los momentos te enseñaban, que era monasterio, que se dedicaba a religiones, sino que querían estudiar otras características, querían estudiar arte, querían estudiar ciencia, querían estudiar, por ejemplo, derecho. Hubo una materia que que di mucho y que me costó bastante en la carrera de Derecho, que fue en primer año, que se llamaba Derecho Romano, que hablaba de toda la institución del Derecho Romano, cómo fue creado, cómo surgió, quiénes fueron los precursores. Pues yo había dado eso, el Derecho Romano, y cómo se creó la carrera jurídica en Roma, y cómo se fundó la carrera jurídica en Roma. Sin embargo, no sabía cómo fueron naciendo las universidades en Roma. O sea, supe cómo se creó las carreras, cómo se creó el derecho en Roma, más no que nació a raíz de una necesidad que tenía la población en ese momento de estudiar otras cosas que no fuera monasterio, que no fuera ser sacerdote, que no fuera ser una persona religiosa, sino querían estudiar otras carreras, ciencia, humanidades, ciencias jurídicas, astronomía, matemáticas. Y bueno, me pareció muy interesante el video, aprendí mucho. Espero que me pueda expresar bien el resumen que hice y se entienda. Y bueno, mi nombre es Brenda Ríos, soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, abogada, lo que se dice abogado, y ejerzo como abogada. Y bueno, es muy interesante, me gustó la educación y nunca he dado clases, no soy una profesora de educación, pero estoy intentándolo y aprendiendo poco a poco. Y me gustó mucho el video porque fue bien explicativo, bastante largo, pero bien explicativo de cómo fue el origen de las características de las universidades, las primeras universidades que hubieron. Bueno, sería todo, muchas gracias.